¿Qué tal? Un saludo a todas las personas de Informando México. Miren, esta es la segunda prueba que les voy a dar, la segunda prueba que les traigo, de que en México las cosas no han cambiado desde hace más de 100 años. Les voy a leer nuevamente un texto como en la ocasión anterior y al finalizar les voy a decir de qué se trata y ustedes podrán comparar y darse cuenta de que no es mentira lo que les estoy diciendo. Entonces se los leo y platicamos posteriormente. El texto dice lo siguiente. Los pueblos, en su esfuerzo constante porque triunfen los ideales de libertad y justicia, se ven precisados en determinados momentos históricos a realizar los mayores sacrificios. Nuestra querida patria ha llegado a uno de esos momentos, una tiranía que los mexicanos no estábamos acostumbrados a sufrir desde que conquistamos nuestra independencia, nos oprime de tal manera que ha llegado a hacerse intolerable. En cambio de esa tiranía se nos ofrece la paz, pero es una paz vergonzosa para el pueblo mexicano, porque no tiene por base el derecho sino la fuerza, porque no tiene por objeto el engrandecimiento y prosperidad de la patria, sino enriquecer a un pequeño grupo que, abusando de su influencia, ha convertido los puestos públicos en fuente de beneficios exclusivamente personales, explotando sin escrúpulo todas las concesiones y contratos lucrativos. No estoy hablando de 2012, ¿eh? Continúo. Por este motivo, el pueblo mexicano ha protestado contra la ilegalidad de las últimas elecciones, igual que este año, y queriendo emplear sucesivamente todos los recursos que ofrecen las leyes de la República en la debida forma, pidió la nulidad de las elecciones ante la Cámara de Diputados a pesar de que no reconocía en dicho cuerpo un origen legítimo y de que sabía de antemano que no siendo sus miembros representantes del pueblo, solo acatarían la voluntad del, y ahí borré un nombre, ahorita se darán cuenta qué nombre va ahí, a quien exclusivamente deben su investidura. En tal estado de cosas, el pueblo, que es el único soberano, también protestó de modo enérgico contra las elecciones en imponentes manifestaciones llevadas a cabo en diversos puntos de la República. Y si éstas no se generalizaron en todo el territorio nacional, fue debido a la terrible presión ejercida por el gobierno, que siempre ahoga en sangre cualquier manifestación democrática, como pasó en Puebla, Veracruz, Tlaxcala, México y otros puntos. Y luego vienen estos dos puntos, los leo. Por lo anterior, por todo lo anterior, se declaran nulas las elecciones para presidente y vicepresidente de la República, magistrados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diputados y senadores celebradas en junio y julio del corriente año. Se desconoce el actual gobierno del, nuevamente borré el nombre, así como a todas las autoridades cuyo poder deben dimanar del voto popular, porque además de no haber sido electas por el pueblo, han perdido todos los títulos que podían tener de legalidad, cometiendo y apoyando con los elementos que el pueblo puso a su disposición para la defensa de sus intereses el fraude electoral más escandaloso que registra la historia de México. Hasta aquí les leo, es parte de un texto que, bueno, ya podrán ustedes darse cuenta, quienes no lo hayan leído, inteligentemente ya cayeron, que esto es parte del Plan de San Luis. El Plan de San Luis de Francisco I. Madero, en el que se llama a la Revolución Mexicana. Y yo digo, yo los invito a que lo lean completo, no es un texto grande, apenas son unas, ¿qué será? 10 cuartillas, 11 cuartillas, ujú, para que lo lean y se den cuenta cómo se hizo este llamamiento, además de que les comento que hasta donde yo sé, es el único llamado a una revolución donde se fija una hora y una fecha precisa para empezar una guerra, ¿no? Una guerra de revolución. Pues bueno, es de verdad inaudito leer este texto de 1910 y darnos cuenta que es vigente, que bien podríamos aplicarlo en este momento y que las cosas son exactamente iguales. En estos renglones que acabo de leer, se está narrando la historia de este año, se está narrando la historia de las últimas décadas y se está narrando la historia
del país repetida una y mil ocasiones y de la que no hemos podido escaparnos, de la que a pesar de esta revolución, a pesar de esta guerra donde murieron cientos de miles de mexicanos, las cosas cambiaron para seguir igual. Dice en esta parte que les estoy mostrando ahorita: nuestra querida patria ha llegado a uno de esos momentos, una tiranía que los mexicanos no estábamos acostumbrados a sufrir desde que conquistamos nuestra independencia, nos oprime de tal manera que ha llegado a hacerse intolerable. En cambio de esa tiranía se nos ofrece la paz, pero es una paz vergonzosa para el pueblo de México, porque no tiene por base el derecho sino la fuerza, porque no tiene por objeto el engrandecimiento y prosperidad de la patria, sino enriquecer a un pequeño grupo que, abusando de su influencia, ha convertido los puestos públicos en fuente de beneficios exclusivamente personales, explotando sin escrúpulo todas las concesiones y contratos lucrativos, igualito que hoy. Igualito que el PRI, igualito que el PAN, igualito que las elecciones que acabamos de vivir, donde se nos hace un lavado de cerebro en este momento desde las pantallas de televisión diciendo que por fin vamos a alcanzar un estado de paz en el país, pero nos están ofreciendo, como bien dice o como bien decía Madero en 1910, una paz vergonzosa, porque no tiene como base el derecho sino la fuerza, y en este caso no tanto la Fuerza Armada, aunque pudiera ser, porque de hecho ellos han empleado las Fuerzas Armadas, la fuerza del Estado, la policía, para reprimir a los movimientos que disienten de esta idea estúpida de un neoliberalismo que ha probado en las últimas décadas que nos está empobreciendo cada vez más. Sin embargo, como a ellos les está conviniendo a tal grado, pues quieren seguir perpetuándolo. Bien lo dice aquí, han convertido los puestos públicos en fuente de beneficios exclusivamente personales y han explotado las concesiones y contratos lucrativos sin escrúpulo alguno. No ha cambiado en nada, el país no ha cambiado. Es increíble el leer el plan de San Luis y darnos cuenta que en 1910 también se estaba protestando sobre las últimas elecciones, sobre la ilegalidad de estas últimas elecciones, y que también se pedía que se anularan estas elecciones, porque no habían sido legítimas, porque no habían sido en base a códigos éticos, porque fueron igual que el día de hoy una farsa. Y también es increíble leer que en 1910 las manifestaciones fueron enormes. Dice aquí, en imponentes manifestaciones llevadas a cabo en diversos puntos de la República. Y si éstas no se generalizaron en todo el territorio nacional, fue debido a la terrible presión ejercida por el gobierno que siempre ahoga en sangre cualquier manifestación democrática, como pasó en Puebla, como pasó en Veracruz, como pasó en Tlaxcala, México y otros puntos. Y yo recuerdo las manifestaciones anti Peña Nieto durante la campaña del Mequetrefe ese, precisamente en Veracruz, donde a los muchachos los golpearon, lo que pasó en Saltillo, lo que pasó en Jalisco, lo que pasó en Puebla, lo que pasó en el Estado de México, lo que pasó en tantos lugares donde se ofrecieron pruebas y vimos cómo el Estado represor se iba con toda la fuerza, con sus policías mamones, con todos esos personajes de terror sobre los manifestantes, deteniéndolos, acusándolos de cosas absurdas, o lo que acaba de pasar el 1 de diciembre. Nada ha cambiado. El país sigue exactamente igual. Les voy a leer la última parte de este plan de San Luis, que es muy interesante, el llamamiento final de Madero, que dice: ciudadanos, si os convoco para que toméis las armas y derroquéis al gobierno del general Díaz, no es solamente por el atentado que cometió durante las últimas elecciones, y es verdad, esto es tan actual que nosotros no estamos
en este momento pretendiendo revolucionar a la gente, despertarla por lo que ocurrió en las últimas elecciones, sino porque tenemos años viviendo bajo una verdadera dictadura disfrazada de dos partidos. Continúo. Sino para salvar a la patria del porvenir sombrío que le espera, continuando bajo su dictadura y bajo el gobierno de la nefada oligarquía científica que sin escrúpulos y a gran prisa están absorbiendo y lapidando los recursos nacionales, como ahora. Si permitimos que continúen en el poder en un plazo muy breve, habrán completado su obra, habrán llevado al pueblo a la ignorancia y lo habrán envilecido, le habrán chupado todas sus riquezas y dejándolo en la más absoluta miseria, habrán causado la bancarrota de nuestras finanzas y la deshonra de nuestra patria, que débil, empobrecida y maniatada, se encontrará inerte para defender sus fronteras y sus instituciones. Y no se le hizo caso a Madero. Y hubo una revolución donde se perdieron cientos de miles de vidas y la situación continuó igual. Y el día de hoy México es un país pobre, lleno aún de recursos naturales. Miren cómo es rico o cómo era rico este México que han saqueado, que aún en 2012 podríamos considerarlo uno de los países más ricos en cuestiones de reservas naturales, riquezas naturales, entre otras cosas, de todo el continente. Y si seguimos permitiendo que sigan absorbiendo y lapidando los recursos naturales, si permitimos que continúen en el poder en un plazo muy breve, habrán completado su obra. Habrán llevado al pueblo a la ignorancia completa como lo pretenden hacer. Ahí está la reforma educativa, ahí está la idea de privatizar la educación, y lo habrán envilecido. Le habrán chupado todas sus riquezas y dejándolo en la más absoluta miseria, habrán causado la bancarrota de nuestras finanzas y la deshonra de nuestra patria. ¿A poco no es tan actual el plan de San Luis? Ciudadanos, no vaciléis, pues, un momento. Tomad las armas, arrojad del poder a los usurpadores, recobrad vuestros derechos de hombres libres y recordad que nuestros antepasados nos legaron una herencia de gloria que no podemos mancillar. Sed como ellos fueron, invencibles en la guerra, magnánimos en la victoria. Sufragio efectivo, no reelección, San Luis Potosí, octubre 5 de 1910. Francisco I. Madero. Podríamos nuevamente, como les comentaba en un video anterior, podríamos nuevamente pararnos en el centro de cualquier población de este país, leer este plan y sonaría tan actual que seguramente nos acusarían de revoltosos y nos meterían a la cárcel porque creerían que estamos llamando a una nueva revolución dados los antecedentes y lo que narra el plan de San Luis. Dejemos de estar engañados. En México seguimos viviendo oprimidos por un grupo de pillos, de bandidos, que han engañado al pueblo, que juegan con la mente de la gente, que la hacen creer que vivimos en un país de maravilla, mientras ellos terminan de saquear lo poco que queda de nuestro México. Les digo que hace falta ponerse a leer para entender lo que está pasando ahora. Esto pudiera ser la salvación, lo que nos hace falta. En serio, ponernos a leer, tratar de informarnos. Pues ahí se los dejo para que lo analicen. Saludos.